fui dando cuenta de, por un lado, de lo poco que sabemos de la alimentación, y eso que es algo que tenemos en el día a día, y por otro lado, porque me quería dedicar a eso, con lo que sabía que podría ayudar a muchas personas. Es una locura la cantidad de mitos que ha habido siempre en la alimentación, ¿eh? Además son mitos que son cíclicos. Un mito se pone de moda, desaparece, pero luego vuelve. Era una ciencia de la salud, por un lado eso me encantaba, por otro lado tenía su parte práctico, de estar con el paciente, viendo sus dificultades, viendo cómo va progresando. Finalmente me dediqué, entré a la carrera, entre todo empezó a encajar. Pero luego te van a decir, vale, pero ¿y cuando voy al supermercado, qué compro? Claro, y luego cuando estoy en casa, ¿qué me hago? ¿Qué cocino? ¡Wow! Es que tienen toda la razón. Por mucho que yo te cuente aquí de estudios científicos o una charla de cómo combinar alimentos, es que tu alimentación empieza en el supermercado. Pero sí que animo y recomiendo encarecidamente siempre a mis clientes que hagan ejercicios. Intento que al menos hagan 8.000 pasos al día. Esa es la base. Les recomiendo que escojan después una actividad física que les guste y que puedan mantenerla en el tiempo. Somos lo que comemos. Hay que realmente tomarnos en serio la alimentación. Muy buenas, ¿qué tal? Un día más en The Zero Runner, el podcast para empezar tanto las personas que empiezan de cero, con experiencias personales para seguir aprendiendo del running, seguir evolucionando, y también con expertos, que hoy estamos con Jesús, nutricionista, amigo de aquí de Valencia, de Lanzadera. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Cristóbal, ¿qué tal? Pues es un honor estar aquí con vosotros hablando. A mí, gracias a ti por tu tiempo, disponibilidad. También comentar que hemos tenido como 3 intentos o 2 intentos antes de grabar este podcast. Hemos tenido ahí pequeños problemillas técnicos, pero vamos, mil gracias, es un placer enorme. Otro emprendedor también aquí, deportista, nutricionista, que justo más por esa parte, ¿no? De hablar sobre la nutrición, desde la experiencia desde tu expertise como nutricionista, ¿no? Exactamente, y creador de contenidos. Poca broma, ¿eh? Eso es. El nutricionista de Instagram, ¿cuántos seguidores? 170 y tantos mil ahora mismo. Qué bueno, ¿eh? Es decir, son como bastantes proyectos que lo iremos comentando, también My Food Plan en general. Pero quería saber, Jesús, ¿en qué momento empieza a estudiar nutrición? Es decir, por llevarlo desde el inicio más o menos, ¿empieza antes por la actividad física, por querer mejorar en otros entornos, o empieza la nutrición directamente? Pues mira, esto no lo sabe nadie, es exclusiva. ¿Vale? Ojo. Yo realmente empecé a estudiar biotecnología. ¡Ostras, qué bueno! Lo que pasa es una carrera muy de laboratorio, muy de investigación, y quizás no era tanto para mí. Entonces, finalmente cambié, vi la nutrición, la descubrí. Era una ciencia de la salud, por un lado eso me encantaba, por otro lado tenía su parte práctico, de estar con el paciente, viendo sus dificultades, viendo cómo va progresando. Finalmente me dediqué, entré a la carrera, empecé a estudiarla y de repente todo empezó a encajar. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y entonces la nutrición, es decir, ¿cómo fue también ese primer paso? ¿La nutrición siempre está presente en tu vida desde pequeño o fue un detonante en algún momento por la salud? No te voy a mentir, realmente no. O sea, mi alimentación de pequeño, yo no tenía ninguna noción de alimentación y fue pues la de aquella época. Había muy poco conocimiento y mi alimentación fue bastante regulera. Había mucho ultraprocesado y realmente todo empezó a cambiar cuando empecé a estudiar la carrera. Me fui dando cuenta de, por un lado, de lo poco que sabemos de la alimentación y eso que es algo que tenemos en el día a día, y por otro lado porque al fin y al cabo me quería dedicar a eso. Fue algo que me encantó y con lo que sabía que podría ayudar a muchas personas. Qué bueno, es decir, que fue un cúmulo de aprendizajes y no solo estudiar la teoría, sino luego cómo trasladarlo al día a día, ¿no? Que lo iremos comentando más adelante en el podcast. Y sí que me gustaría saber, por hacer un poco de hype, que luego está como la parte de preguntas, llevarlo más a suelo, por así decirlo, parte de nutrición. ¿Cómo fue Jesús cuando empezó en la carrera a nivel de conocimiento de nutrición, lo que se esperaba y cómo ha terminado siendo al final? Es decir, has desbloqueado un montón de mitos, has descubierto un montón de cosas. Es una locura la cantidad de mitos que hay, que ha habido siempre en la alimentación, ¿eh? Además son mitos que son cíclicos. Parece que un mito se pone de moda, desaparece, pero luego vuelve. Y bueno, al haber estudiado nutrición ahora tengo las bases mucho más claras y ahora mi objetivo es transmitir esta información, este conocimiento para que pueda ayudar a muchas personas. Qué bueno, qué bueno. Y todo justo de la mano de la comunicación a través de redes sociales. ¿Qué vino antes? ¿Ser nutricionista? ¿Ser creador de contenido? ¿Fue de la mano? Creador de contenido quizás fue lo primero. Yo realmente acabé la carrera y mientras que buscaba trabajo intentaba que fuera de lo mío, pero realmente buscaba trabajo de lo que fuera. Yo me creé unas redes sociales, pero pensando simplemente en mí, en refrescar esos conocimientos, en no olvidarlos, y de hecho mi primer trabajo era de dependiente en una tienda de ropa deportiva. Qué bueno. Pero yo por otro lado tenía esas redes sociales sobre alimentación saludable y vi que a la gente le iba gustando el tema y me lo demandaba, me pedía más. Oye, ¿y este tipo de contenido se podría hacer de otra forma?
o de esta forma me ayudarías más. Yo también les preguntaba mucho cómo querían que les contara esa información y al fin y al cabo yo se lo iba dando, iba escuchando, iba observando también a la competencia, iba mejorando el contenido y empezaron a llegar los primeros clientes interesados en mis servicios profesionales. Qué bueno. Profesional. Como nutricionista. Exactamente, como nutricionista, primero utilizando una página web sencilla. Llegó un punto en el que estaba combinando el trabajo de dependiente de la tienda de ropa y el trabajo de nutricionista. Y llegó un punto en el que dije, me dedico al 100% a la alimentación. A la alimentación, ayudar personas. Qué bueno, qué bueno. Y además, vamos, a mí justo se me viene a la cabeza diferentes posts que tienes en redes. Además, todos son como ejemplos concretos. Ahí me siento también como un poco similar mi parte del running y tú en la parte de nutrición, de post de de hecho creo que ha subido varios de me voy a Mercadona y con estos ingredientes ¿qué plato puedo hacer? ¿no? Es decir, llevarlo muy a lo concreto de con estas X cosas poder hacer este plato. Dentro de las redes sociales, ¿qué parte te motiva más de ayudar a las personas a nivel de comunicación? Es decir, porque la nutrición sí que es muy compleja, ¿no? Me imagino en la carrera, porque son 4 o 5 años. Son 4. 4 años. Puedes hacer la formación, el grado superior, ¿vale? De dietista, pero yo hice la carrera que eres dietista nutricionista. Vale, ok. Es decir, 4 años de carrera. 4 años, sí. Que es una parte teórica súper compleja. El trasladar luego eso a redes sociales, ¿cómo lo has conseguido? Porque es una explosión de seguidores bastante rápida. ¿Cómo es ese paso de algo súper teórico trasladarlo a lo concreto de cara a la persona? Es muy interesante porque realmente tú a la población general le puedes dar una charla de 1 hora, 2 horas de alimentación. Total. Pero luego te van a decir, vale, pero ¿y cuando voy al supermercado, qué compro? ¿Qué cojo? ¿Y por qué? Claro, y luego cuando estoy en casa, ¿qué me hago? ¿Qué cocino? Y tú piensas, wow, que tienen toda la razón, que por mucho que yo te cuente aquí de estudios científicos o una charla de cómo combinar alimentos, es que tu alimentación empieza en el supermercado. Total. Y vas a encontrar una barrera enorme porque vas a ver un montón de productos con etiquetas que no sabes interpretar, no sabes ni qué comprar. Y si ya empezamos mal, terminamos fatal. Sí, total, qué bueno. ¿Tienes algún mensaje así que te venga a la cabeza? Así un poco pillando esta pregunta, porque justo se la hice a la anterior de 2 personas que han pasado por aquí, Javier y Alicia. ¿Algún mensaje que te salga a la cabeza de personas que te escriben en redes sociales? ¿Un comentario o un mensaje directo? Bueno, hay mucha gente que me agradece. A veces no somos conscientes, yo que llevo en las redes sociales ya 6 años, no somos conscientes de que hay gente que nos sigue desde hace muchísimo tiempo y realmente tiene muy en cuenta lo que decimos. A veces me llega algún mensaje por privado o incluso alguna vez me he encontrado a alguien en persona y dice, oye Jesús, me encanta tu contenido, nos encanta a todos en la familia, llevamos siguiéndote desde hace 5 años y gracias a ti toda la familia ha mejorado su alimentación. Qué bueno, ejemplos, Te quedas helado. Sí. Que a veces las redes sociales es verdad que crea como un poco una barrera porque no ves a la persona física, pero luego te la encuentras por la calle o te dice eso por privado, wow, se te abre la mente. Qué bueno. Vamos, es brutal. Además, eso no solo porque sí que es cierto que quizás la gente no actúa a nivel de nutricionista, el llevar a personas, hacerle el seguimiento y tal, vas viendo esa evolución, pero que no somos conscientes a nivel de comunicar en redes sociales. De hecho, a nosotros, llevamos un mesecito o menos con el podcast, es decir, que eres de los primeros aventureros que se ha animado a participar por aquí. Y ya nos salta personas que nos está... De hecho, ahora mismo pues, probablemente nos está escuchando alguien que está ahora mismo corriendo, ¿no? Que se lo pone de fondo durante la hora de entrenamiento y vamos, es brutal el poder acompañar en estos momentos. A nivel de deporte, es decir, también acompañas a nutrición de deporte, solo nutrición... Como spoiler, alguna vez hemos salido a correr juntos. Es cierto que no pauto entrenamientos, al final no tengo la titulación necesaria para hacerlo, pero sí que animo y recomiendo encarecidamente siempre a mis clientes que hagan ejercicio. Sobre todo, ten en cuenta que mis clientes habitualmente suelen ser personas que realizan poca actividad física. Les cuesta un poco, suelen ser personas con poco tiempo, algo sedentarias. Entonces yo ya intento que al menos hagan 8.000 pasos al día. Ya con eso, esa es la base. Ya de ahí, sobre todo, les recomiendo que escojan después una actividad física que les guste, que les lleve y que puedan mantenerla en el tiempo. Puede ser lo que ellos quieran. Por ejemplo, correr me parece un ejercicio increíble porque puedes correr con amigos, te lo pasas pipas y te pasa el tiempo volando. Yo he salido a correr contigo y es que sé que si salgo a correr yo solo, a lo mejor no lo mantengo tanto en el tiempo, me empiezo a fallar al final, pero contigo nos podemos hablar de alguna cosa y se pasan 40 minutos o 1 hora súper amena, sí. Qué bueno. Y así, siguiendo el storytelling, es decir, la carrera empiezas en redes sociales más o menos después de terminarla, ¿no? Empiezas a ser nutricionista
one-to-one, ¿no? Uno a uno con personas. Y luego empieza MyFoodPlan. ¿Qué es MyFoodPlan? Bueno, mira, estuve obsesionado con mejorar el servicio siempre. Empecé con una página web sencilla y continuamente mejoraba el servicio, pero además cada año, año y medio me gustaba darle un salto de calidad bastante contundente. Estuve trabajando con una página web, luego pasé a Hotmart, por ejemplo, hice como un híbrido entre curso y asesoramiento. Qué bueno. Y luego finalmente, siempre pensando en mis clientes, en sus dificultades, en cómo podría ayudarles, diseñé una aplicación específica para ellos, que fuera muy sencilla, muy intuitiva y con la misión, con el objetivo de que perder grasa fuera más fácil que nunca. Qué bueno, qué bueno. Y, al final, yo como veo MyFoodPlan no es... o aplicaciones como por ejemplo Runner Pro, ¿no? Es decir, es hacerlo lo más accesible posible, lo más fácil posible y hacerlo lo más sencillo en el día a día de la persona, que al final es a través de la accesibilidad y obviamente aportando un valor enorme, cómo podemos ayudar o motivar o hacerle la vida más sencilla a personas a través, en este caso, de la nutrición. Para una persona que se descargue MyFoodPlan, ¿qué se encuentra dentro de la app? Todo el proceso va a ser muy sencillo. Está pensado para que sea todo muy cómodo, muy rápido. Tú rellenas primero, descargas la aplicación, rellenas un sencillo cuestionario con tus datos como estatura, sexo, nivel de actividad física. En ese momento eliges una suscripción y tienes un plan nutricional personalizado a tu perfil y objetivos. Todo hecho en ese momento. Simplemente tienes que preocuparte de seguir los platos, que lo vas a tener todo organizado de lunes a domingo, el número de comidas al día, todo explicado, los ingredientes, cantidades exactas, medidas caseras para que sea un poquito más sencillo, elaboración, el tiempo estimado que vas a tardar, una fotografía del plato para hacerte una idea de cómo va a quedar al final, ¿no? Claro. Tienes también un blog con información nutricional, es un poquito más general o sobre algún tip en concreto. Tienes una lista de la compra automática también, con un clic. Eso es muy bueno, porque al final termino la semana, nevera vacía, que tengo que comprar el lunes, haces como la suma de las recetas que tienes para la siguiente semana y ya te da, vale, pues tengo que ir a Mercadona y tengo que comprar un pack de no sé qué, no sé cuánto, kilo, tal, y te lo hace súper sencillo. Exactamente. Tienes también un panel para llevar tu propio progreso y una comunidad de apoyo con personas que tienen tus mismas dificultades, que te entienden, tus mismos objetivos. Y aún así, también estoy yo detrás. Hay un soporte al cliente de lunes a domingo, no hay ningún problema. Siempre estoy, pues si surge alguna duda, algún problema, lo que sea, siempre estoy yo ahí. Como digo, el objetivo es que sea sencillo. Qué bueno, qué bueno. Y además, vamos, por poner un poco en contexto, ahora mismo estamos, para la gente que nos escucha desde Spotify, Apple Podcast y tal, y la gente que nos ve desde un clip o desde YouTube, ahora mismo estamos aquí en Lanzadera, que de hecho nos conocemos desde hace 6 meses, ¿no? Más o menos, sí, porque ahora sí, justo va a hacer 6 meses. Yo, de hecho, escuché de ti creo que un poquito antes de, ostras, va a entrar una persona aquí en Lanzadera porque esto es una aceleradora de empresas donde nos ayudan y tal a poder hacer luego la vida más sencilla a nuestros clientes a través de MyFoodPlan, con Jesús y Runner Pro aquí desde un servidor. Y vimos un símil desde el inicio brutal, ¿no? Es decir, todo desde el deporte, la nutrición, el hábito saludable y además con comunidad y haciéndolo también desde la comunicación. Y fue, la verdad, bastante guay conocerse y por eso atreverme desde el segundo uno a invitarlo aquí al podcast. Súper, qué bueno. Genial, Jesús. Y así abriendo un melón, en general, tanto personas deportistas como no deportistas, España en general, ¿crees que en general nos alimentamos bien o mal? En general nos alimentamos mal. Vale. A ver, ten en cuenta que ya se ha visto en estudios que más de la mitad de la población española tiene sobrepeso o obesidad. Ya para empezar, la mitad de la población tiene una alimentación mejorable. Pero es que eso tampoco quiere decir que la otra mitad se está alimentando bien. Que al fin y al cabo quizás no es algo tan visual, pero tú por dentro, si llevas una alimentación mala o mejorable, también puedes tener algunos perjuicios para tu salud con el tiempo. Por ejemplo, a lo mejor no tienes una grasa que se vea tan desde fuera como con el sobrepeso, pero sí que puedes tener grasa visceral, es decir, que tus órganos estén rodeados de grasa. Y esa entiendo que no es tan visual, es decir, que no es Es decir, ¿cuál sería la diferencia exactamente de una a otra? Al fin y al cabo, el sobrepeso es algo que vemos más visualmente, esos kilitos de más,
Pero una persona puede estar en su peso, tú puedes ver a una persona incluso delgada, pero quizás sus órganos internos están recubiertos de grasa y eso a la larga también le va a acarrear problemas de salud. Que visualmente no es como una parte tan estética, ¿no? Pero que también va ligado a la propia nutrición. Exactamente, al fin y al cabo es cierto, y muchas veces la gente se fija solo en el problema estético, pero una mala alimentación desemboca en un problema de salud, que es incluso más importante. Qué bueno. Porque esto tanto, vamos, y yo lo veo por redes sociales y yo personalmente también como runner, sin ir más lejos, que el hacer deporte es cierto que te ayuda, o hacer running en nuestro caso, sí que nos ayuda como tener un hábito y como, ostras, vale, hago deporte y ya luego como que tienes como la capa del deporte y ya luego es, vale, con nutrición, a ver cómo o puedo mejorar en el deporte, me motiva a mantener una nutrición, pero quizás no porque hagas deporte o no una persona deportiva tiene que estar al 100%, por así decirlo, o estar 100% porque le falta esa parte de nutrición, ¿no? Que es súper importante también. A esta persona que no tiene esa nutrición en su día a día y que, vale, es deportista o es runner o está empezando, pero esa nutrición no la tiene tan palpada o no le da tanta importancia, ¿qué nociones básicas tendría que tener esta persona o necesitaría? Pues mira, la alimentación empieza en el supermercado, entonces lo principal es aprender a hacer buenas elecciones. ¿Vale? Prioriza sobre todo productos frescos, lo que es la comida real, como la llaman ahora, o la comida de verdad. ¿Vale? Busca que sean productos que no necesiten etiqueta, por ejemplo, un pollo, unas verduras frescas, un pescado, unas legumbres. Son productos que realmente no les hace falta un listado enorme de ingredientes porque es la materia prima. Si tú te enfocas en esos productos frescos, casi siempre vas a tomar una buena decisión. Ya tienes más de la mitad del trabajo hecho. Ahora, de vez en cuando es verdad que algunos productos procesados que tienen su etiqueta y tal, también nos pueden facilitar mucho la vida. Como por ejemplo una crema de verduras que ya viene preparada, pero si tú te fijas en los ingredientes y está bien, pues da igual que tenga 5, 6, 8 ingredientes. Si tú luego los lees y son verduras más un aceite de oliva virgen extra, que es de calidad, no lleva mucha sal y tal, pues oye, estupendo. Principalmente debemos evitar los azúcares, los aceites refinados, que son aquellos que no son aceite de oliva virgen extra, y las harinas refinadas, que son aquellas que no son harinas integrales. ¿Y eso cómo vienen en la etiqueta, por ejemplo? Por ejemplo, un aceite refinado, el más habitual, es el aceite de girasol. Vale. Aunque hay una versión un poquito mejor, que es el aceite de girasol alto oleico, sigue siendo un aceite refinado. Es mejor buscar el aceite de oliva virgen extra. Es el mejor. O al menos que sea virgen, aunque no sea el extra. Qué bueno. Y además, ese punto que has dicho de que no tenga etiqueta, es literal, es decir, totalmente fresco, es decir, algo que venga sin etiqueta, que lo cojas directamente de cojo estas manzanas o cojo este tal, directamente de la carnicería o de donde sea, y a partir de ahí, si es algo ya más elaborado, que al final también vamos a 1000 cosas en el día a día y como que vamos también a cosas hechas, pero que tenga el mínimo de ingredientes posibles, ¿no? Es decir, que al final es como lo mínimo procesado, si vamos a coger algo que esté hecho, pero que tenga el mínimo número. Exactamente, como norma general, cuanto menos procesado, mejores elecciones vas a hacer. Qué bueno. Aquí, ligado a esto también, porque, vale, ya tengo, me lo estoy imaginando, estamos en Mercadona, tengo ya la cesta de la compra hecha, pero luego eso en el plato, ¿cómo se divide? En las comidas, ¿cómo se divide? Que me viene a la cabeza la clásica esta publicación que te sale, ¿no? De un dibujo de un plato, que te viene partidos como por zonas, vale, pues esto es verdura, esquinita de aquí es proteína, esta de aquí, grasas, tal. Eso, si no me equivoco, plato de Harvard. Plato de Harvard o método del plato, realmente... ¿En qué consiste? Sí, cada país lo ha variado un poco, pero bueno, al fin y al cabo la estructura es más o menos la misma. Que es medio plato de verduras y hortalizas, como puede ser zanahoria, lechuga, tomate, calabacín, berenjena. Luego un cuarto de carbohidratos complejos, como pueden ser las legumbres o pasta integral, pan integral. Y otro cuarto de proteína, como puede ser pescado, carne, huevos... y una pequeña porción, esta vez es una pequeña porción de grasa. Habitualmente es la cucharada de aceite de oliva virgen extra con la que vamos a cocinar. Por eso hay veces que la vamos a ver o no la vamos a ver en ese dibujo del plato, pero bueno, porque también, al fin y al cabo, muchos alimentos proteicos ya llevan grasa incorporada, como por ejemplo los huevos o el salmón, por ejemplo. Que a lo mejor no lo vemos en el dibujo, ¿no? Pero porque ya está incorporado dentro de unos esos elementos. Cabo, los alimentos son ricos en, no únicamente tienen ningún nutriente. Qué bueno. Y has mencionado proteínas, has mencionado grasas. Eso, si no me equivoco, se llaman macronutrientes, ¿no? Y están tanto macronutrientes como micronutrientes, vitaminas. ¿Qué es eso exactamente? Los nutrientes son aquellos nutrientes que
consumimos en mayor cantidad, que necesitamos en mayor cantidad. Vale. Son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Vale. Todos cumplen muchas funciones, pero bueno, los carbohidratos son la fuente principal de energía del cuerpo. Okay. Las grasas tienen también una función de energía, pero también son imprescindibles para nuestro metabolismo y para el correcto funcionamiento de nuestras hormonas. Y luego la proteína tiene más bien una función estructural, es decir, que forma los tejidos, ya sea la piel, los músculos de nuestro cuerpo. Aunque, como digo, realmente todos intervienen un poco en todo. En general. Qué bueno. Que al final sí que es cierto como que lo ponemos en dibujo, ¿no? Pero yo creo que entenderlo también y darle como un poco de contexto también nos puede ayudar para entenderlo y poderlo situar dentro de ello, ¿no? Porque luego siempre se dice, ostras, la proteína, como es para los músculos y tal, me sirve para recuperar después del entrenamiento, los carbohidratos los es en energía para salir y tal, ¿no? Aunque luego siempre hay muchas cosas más exactas, ¿no? Pero en general, lo que se suele comentar. Y dentro de todo esto hay una regla exacta, un sota, caballo y rey en la nutrición, porque sí que hay 1000 cosas, pero otras, si quiero seguir una cosa, ¿qué cosa? ¿Existe eso o no existe una regla? Bueno, se me ha olvidado comentarte los micronutrientes, ¿Vale? Son los que necesitamos en menor cantidad, Cierto. pero son igualmente imprescindibles. Por ejemplo, las vitaminas ¿Vale? o los minerales. Al fin y al cabo, una deficiencia, por ejemplo, de hierro te puede desembocar en una anemia. Ok, Entonces, que es la más conocida. Exactamente. Entonces, al fin y al cabo, los macronutrientes es cierto que son como los famosos, Sí, pero los los micronutrientes son igual de necesarios. Qué bueno, que complementan el resto. Exactamente. Y a lo que estamos hablando de si hay alguna sota, caballo, rey, realmente sí y no, porque sí es cierto que hay unas pautas generales, como hemos dicho, de a la hora de ir al supermercado o a la hora de crear un plato de proporciones equilibradas, pero al fin y al cabo la alimentación es algo muy personal de cada persona. Por ejemplo, hay personas que por la mañana no tienen nada de hambre, no necesitan o no quieren comer nada hasta la hora de comer, por ejemplo. Y luego está el caso contrario, personas que madrugan mucho y tienen trabajos muy demandantes de energía y necesitan unos desayunos brutales y luego además una media mañana. Pero a ojos, sin embargo, luego en la cena no les hace falta tanto, quizás porque se van a hacer... Porque cada persona es un mundo y luego también la vida que tenga esa persona influye en todo. Exactamente, hay que adaptarlo dentro de unas pautas generales, siempre hay que adaptarlo a cada persona. A esa persona, qué bueno. Y esa parte que mencionabas de vitaminas y tal, al final... es como que todos hay que tenerlos en cuenta, todos son importantes, justo ese ejemplo que has puesto, ¿no? de la anemia. Yo, de hecho, de pequeño he tenido varias veces por falta de hierro, falta de lentejas, siempre hay padres ahí como con la pelea de eso justo. Es decir, te falta una vitamina, te puede dar anemia. Es decir, entiendo que todos los macronutrientes y todos los micronutrientes cumplen diferentes funciones en el cuerpo, ¿no? Como estábamos mencionando, y que la falta de algunos de ellos te pueden caer en enfermedades, ¿no? Es decir, que no solo es ese caso de la anemia, sino que también hay muchos más casos. Así, los principales que podamos tener en cuenta, como ese ejemplo de la anemia. La anemia es el más común a la hora de tener una deficiencia en España, sobre todo en mujeres. Luego también es muy común el déficit de vitamina D, a pesar de que es una vitamina que se sintetiza en gran parte gracias al sol, y vivimos en un país de mucho sol. Nuestros hábitos nos han llevado a estar mucho tiempo en oficina, debajo de techo. Exactamente, bajo un techo. Ya no tomamos tanto el sol como antes y se está viendo muchísimo el déficit de vitamina D. Pero realmente se puede provocar un déficit, por ejemplo, incluso de vitamina C. Una persona que no consume estas vitaminas, sobre todo porque come poca fruta o verdura, puede desembocar en escorbuto. El escorbuto era una enfermedad que se provoca por el déficit de vitamina C. Era muy común antiguamente en los marineros. Si iban varios meses en los barcos y no comían fruta y verdura fresca. Ostras. Hoy en día realmente una persona que coma muy mal y nunca coma fruta o verdura incluso podría acabar también teniendo este tipo de enfermedad. Pero hay muchas más enfermedades que puedes tener. Que pueden venir por la falta de, ¿no? Claro, o por llevar en general una mala alimentación en exceso o porque son alimentos de baja calidad, como por ejemplo una aterosclerosis, dislipemias, la famosa diabetes. Realmente, al fin y al cabo, somos lo que comemos. Y buena frase esa, ¿eh? La alimentación es nuestro combustible. Y si le fallamos a nuestro cuerpo, sobre todo cuando somos jóvenes, va a ir tirando, va a aguantar, pero llegará a un punto en el que diga hasta que hemos llegado. Qué bueno. ¿La vitamina D, con qué se consigue? ¿Y me la apunto? Los pescados azules, por ejemplo, son ricos en vitamina D.
pero es cierto que si ya tienes un déficit de vitamina B, para remontarlo es mucho más importante el sol que la alimentación, en ese caso concreto. Qué bueno. O sea, me la apunto. De hecho, yo, así como propósito de 2024, el media hora de sol diaria lo tengo ahí apuntado en mi habit record para seguirlo ahí al día. Y dentro de la nutrición, hemos abierto bastante velones, además muy básicos, que al final yo creo que esto... a mí me pasa de que quizás pienso en otras, ¿qué información podemos comentar en el podcast que le ayude a la gente tal? Y las cosas más obvias, como que las quito y digo, no, esto seguro que se sabe, y luego es lo que la gente más me pregunta, ¿no? Y yo creo que comentar estas cosas es súper importante y súper valioso. Y también, ligado de toda esta información, luego también se dan muchos mitos, ¿no? Como el zumo de naranja, si lo dejas, se le van las vitaminas. Eso es verdad, es mentira. Hay muchos mitos ligados a la nutrición. Hay muchísimos mitos, pero justamente el que has dicho quizás no es uno de ellos. ¿No? ¡Ostras! Es verdad que las vitaminas son muy fotosensibles. Vale. Incluso la luz solar es verdad que las puede modificar su estructura y ya quizás no son tan aprovechables por nuestro cuerpo. Aún así, es cierto que no es tan radical, porque lo de 5 minutitos no pasa nada. No pasa nada, ¿no? no hay que sacarlo en el momento. Pero sí, hay un montón de mitos en alimentación. De hecho, parece que va a más. Prácticamente hoy en día cada alimento tiene su mito. Yo he escuchado de todo y además son cíclicos. Un mito se pone de moda, luego pasa de moda, pero con los años vuelve. Es brutal. Por ejemplo, he escuchado que ahora las legumbres resultan que son malas porque tienen antinutrientes. Antinutrientes. ¿Qué pasa? Que se exagera. Es una cosa que es cierto, pero cuando tú las tomas cocinadas, ya esos antinutrientes no van a hacer ese efecto. Sí. Entonces ya no hay ningún perjuicio. ¡Ostras! ¿Qué pasa? Que no sé si es por desconocimiento o porque ese miedo genera interacciones, genera... Y se habla de más, ¿no? Y mucha gente aprovecha. Por ejemplo, con el tema de las legumbres y los antinutrientes... Pero, por ejemplo, también el mito de que tomar agua con limón en ayunas es un quemagrasas. Eso también es un enorme mito. Como una casa. Comer carbohidratos por la noche engorda, según dicen, también es un mito enorme. En fin, podría estar aquí. Que hay un montón de... Sí. Bueno, hace poco también he escuchado que la fruta es azúcar, como tiene fructosa, ya es azúcar automáticamente. Impactado, ¿no? Por así decirlo. Cuando eso no tiene nada que ver, que una fruta tenga azúcar dentro de su matriz, el impacto en nuestro cuerpo no es en absoluto el mismo que tomar azúcar añadido. Ostras, qué bueno. Yo creo que hay un montón de mitos. Yo tengo por aquí uno apuntado más general y a ver qué piensas, qué no puedo decir sobre esto. El mito de comer saludable es difícil y costoso. Tiene su parte de verdad y su parte bueno, vamos a hablarlo. A ver, cuéntame. Lo que es la teoría, es cierto que ya la sabemos. Esa parte es la fácil. La ciencia no queda por descubrir ninguna dieta milagrosa, la perfecta. Está todo ya descubierto. La ciencia ya sabe lo que tenemos que comer. Por ejemplo, el método del plato que hemos dicho ya te hace el 80% del trabajo. ¿Qué pasa? Que llevarlo a la práctica y sobre todo mantenerlo, eso es complicado. Vale. Porque vivimos en un ambiente obesogénico. ¿Qué significa obesogénico? Eso quiere decir que el ambiente te incita a comer más de lo que deberías. Vale. Por un lado, vivimos que vamos hasta arriba. De cosas, Claro, vamos agobiados, sin tiempo. Vamos de camino a casa y nos cruzamos con 1000 locales de comida rápida. Pero es que encima llegamos a casa cansados, sin tiempo, y desde el móvil podemos pedir más comida rápida. Ya. No sabes qué comer, te vas a la nevera, abres la despensa y tienes cosas. Un montón de bollería, galletas, magdalenas. Es heavy, ¿eh? Al fin y al cabo, es el entorno el que te lo pone complicado. Y muchas veces una persona quiere mejorar su alimentación, pero su mismo entorno de personas, la familia, amigos, llevan una mala alimentación y al final la tentación, el entorno, terminas cayendo y mucha gente que empieza una dieta al final la deja. No es por falta de conocimiento. Hoy en día sabemos cómo hacerlo. Es porque al final el entorno te lo pone muy complicado. Además, literal, ¿eh? Es decir, de hecho ahora sales de la oficina y tienes una máquina expendedora, te encuentras 7 panaderías de por medio y luego vas a casa a cenar y tienes 1000 cosas. Es decir, vamos, total, literalmente nunca lo había pensado así y ahora me ha dado incluso un poco de miedito por dentro. Qué bueno. Porque hay alimentos, es decir, porque yo voy a la máquina expendedora y me puedo encontrar tanto o una bolsa de chuches y galletas que a lo mejor no es lo más saludable, luego en la aplicación entras en Globo y te puedes pedir una pizza, por ejemplo. Es decir, ¿son alimentos malos o es también la cantidad? Porque si
una pizza a lo mejor no me hace mucho daño, pero si ceno 7 de 7 días pizza, a lo mejor sí. ¿Es por el hecho de ser pizza o es por el hecho de ser 7? Dicen que el veneno está en la dosis. Ostras. Lo que pasa es que no me gusta hablar de veneno en cuanto a la alimentación. Vale. A ver, yo creo que realmente se puede comer de todo, pero es cierto que la cantidad importa mucho. Te pongo, por ejemplo, a la hora de hacer una salsa de tomate o un pisto, es muy normal echar un pelín de azúcar para reducir la acidez del tomate. Un pelín, pero eso es así, eso existe. Sí. Ostras, qué bueno. No conocía ese. Es una técnica culinaria para que sepa un poquito menos ácido el tomate, un poquito de azúcar, que suele ser nada, un gramo, no es nada. Entonces, por ese gramo de azúcar vamos a dejar de tomar una ración que es puramente verdura, que sea tomate, calabacín, pimiento. Vamos a dejar de tomar todo eso por un gramo de azúcar. ¿De verdad crees que ese gramo de azúcar te va a afectar negativamente a ti? Al fin y al cabo la cantidad importa mucho. Si tú llevas una alimentación saludable en un 80%, tú tienes un 20% ahí de flexibilidad. Sí, que te puedes reservar un fin de semana. Exactamente, que también es importante, ¿no? De vez en cuando decir, oye, pues me apetece una pizza con mis amigos, o estamos por ahí, hemos salido a tomar algo y no me apetece ir a buscar un restaurante que tenga algo específico, saludable. Porque al fin y al cabo soy una persona que de habitual como bien, hago ejercicio, y una cosilla de vez en cuando no me va a afectar nada negativamente. Qué bueno. Vamos, y además, totalmente y lo comparto. Una vez escuché, así como anécdota, escuché que esto, entiendo que es 100% real, no me acuerdo de esta persona, quién era, de dónde, en un podcast también, soy muy friki y aficionado a los podcasts, escuché que la selección española en el 2010, es decir, cuando ganamos el Mundial, Iniesta y tal, y todo este pedazo de selección, escuché que antes de los partidos, es decir, jugaban el partido a lo mejor al día siguiente, pues la noche de antes, todos se reunían en la habitación de uno, ¿no? Estaban allí como de concentración y siempre se tomaban, creo que era un bollo con un colacao la noche de antes, ¿no? Entonces tú puedes pensar, ostras, la noche de antes se van a dormir tarde, se toman un bollo con un colacao antes de un partido, no tiene sentido a nivel de nutrición y a nivel de nada. Pero explicaba que el tener como ese mini tiempo de toda la concentración, de todo el agobio, de toda esa presión encima, el tener como esa parte de, vale, me lo salto un poco, como que creaba una zona de confort, de satisfacción como personal, de me baja el cortisol, me sube la dopamina y luego voy súper enchufado al partido, aunque tenga como, es decir, lo que me resta es comerme un bollo y lo que me resta el dormir un poquito menos por esto, me lo está sumando en felicidad y en estar concentrado con mis compañeros y tal, y luego salía súper enchufado al partido, ¿no? Que es como si fuera ese 20%, por así decirlo. Exactamente, quizás en ese caso tan concreto de tanta presión, a lo mejor el bollo nutricionalmente es cierto que no te va a aportar nada positivo, pero esa relajación, ese ambiente con los amigos, a lo mejor te está sumando más por otro lado. Total. En ese caso quizás concreto de un atleta profesional con una presión brutal encima. Total, qué bueno. Al final no es ni 0-100, es decir, ni no controlar nada la alimentación, ni estar súper agobiados porque tengo que llegar a esto a rajatabla, sino podemos tener ahí como nuestra pequeña almohada, ¿no? Por así decirlo, y darnos esa flexibilidad sin ningún problema. Y así en general, hemos comentado esto, ¿dónde piensas que fallamos más? Es decir, si no es en estos casos que hemos comentado, en general, ¿dónde está el fallo? Te puedo decir dónde fallamos menos. Vale. Y termino antes. Okay. Fallamos menos a la hora de comer. Okay. Quizás porque es una comida quizás más familiar, se reúne más la familia, le prestamos más atención. Solemos fallar mucho en el desayuno. Por las prisas, que uno se levanta corriendo para ir al trabajo y al fin y al cabo coge lo fácil es tirar de galletas, de cereales azucarados, de magdalenas. Luego también por la tarde en el picoteo fallamos mucho y es más bien en ese momento por la gula. En ese momento pues a lo mejor estamos en casa descansando o fuera de casa en el trabajo, lo que sea, y vamos a lo fácil y a lo dulce y a lo apetecible, ¿no? Claro, exactamente. Abrimos el armario y si no nos hemos preparado bien vamos a ver solo galletas, bollos, chocolates azucarados. Lo malo que encima son productos casi adictivos. Empiezas a comer, crees que te vas a comer una pequeña rosquilla. Sí, luego me guardo el resto y el paquete entero. Claro. Y también mucho en la cena, y en este caso es más bien por la falta de tiempo. Llegamos ya a casa reventados, ya cansados y decimos, bueno, cojo cualquier cosa o pido a domicilio y ya está.
Y listo, y lo tengo ya hecho. Y lo tengo ya hecho. Entonces, por eso, quizás fallamos menos a la hora de comer. Qué bueno, qué bueno. ¿Y alguna opción saludable que podamos tener como este comodín, por así decirlo? Es decir, llevar algún snack al trabajo, por ejemplo, para evitar ese momento de por la tarde, algún desayuno que siempre tengamos reservado. Pues mira, realmente hay muchos picoteos que sí que, aunque no sean perfectos, sí que te pueden servir pues en un momento de necesidad. Por ejemplo, las tortitas de legumbres, Ostras, qué bueno. edamames, altramuces, unos berberechos o mejillones con un chorrito de limón, eso está buenísimo. Luego, si quieres algo más bien en plan picoteo, unos pepinillos, tomates cherry, unos crudités, un hummus. Que lo puedes tener siempre en casa y poder echar una mano de ello y échalo. Exactamente. Qué Realmente bueno. también hay luego en muchos supermercados una especie como de... Antes se llamaba mixed beans, que era como alubias de soja. Okay. O también frutos secos, ¿por qué no? Ostras. Son alimentos calóricos, pero oye, que son saludables y son muy saciantes. Sí, yo voy siempre con mi bolsita de anacardos, voy siempre, en la mochila siempre llevo una, algo con frutos secos. Claro. Siempre la llevo encima. Porque sí que he visto que hablas mucho en tu perfil, que lo has mencionado algunas veces, el hambre emocional, ¿no? Que yo creo que va muy relacionado quizás con esto, ¿no? De estás triste, estás aburrido o estresado, como este ejemplo que hemos puesto de la oficina. ¿Cómo podemos gestionar este asunto, este hambre emocional? Te podría dar consejos nutricionales, como te he dicho, pero realmente en este caso ese atracón, esa comida no es el problema, es la consecuencia de un problema. Tú estás comiendo por ansiedad y esa ansiedad es realmente el problema. Y esa ansiedad te la está provocando una situación de incomodidad en el trabajo, con la familia, lo que sea. Entonces lo que tienes que atajar realmente es la raíz del problema, lo que te está provocando ese malestar, que luego estás pagando con la comida. Primero, soluciona este problema, quizás es el momento de acudir a un psicólogo, de hablarlo con tu familia. Y luego seguramente el problema de la alimentación ya va a mejorar de por sí y aún así luego sí es verdad que también te puedo dar truquitos, como hemos dicho, todos. De picoteos, bajos en calorías, claro. Qué bueno. Ostras, nunca lo había pensado así y al final es como que usamos la nutrición como parche, por así decirlo, ¿no? Para calmar este punto y luego es un problema que está en otra raíz totalmente diferente. Qué bueno. Llevándolo más al running, ¿no? Más a corredores. Para una persona que, por ejemplo, que empieza a correr o que ya quiere dar como un pequeño saltito, es decir, porque al final entiendo que todo esto que hemos hablado de nutrición se asemeja totalmente a esta persona que no busca ser profesional, sino que busca adaptar el running como hábito saludable. Entiendo que todos estos consejos para esta persona que empieza a correr, que va siendo deportista o que ya lo tiene como estable, le sirven exactamente igual, ¿verdad? Sí, pero sí es cierto que vas a tener que fijarte principalmente en la hidratación. Al fin y al cabo, el running es un deporte muy demandante de agua, te va a hacer sudar mucho. Intenta beber todos los días tu litro y medio de agua. Quizás es cierto que te ves beneficiado de aumentar un poco los carbohidratos. A lo mejor para la población general le puede ir bien un 40%, quizás un corredor habitual se puede ver beneficiado si se va a un 50, 55. Qué bueno. Pero sobre todo la diferencia la va a haber en las comidas previas a un entrenamiento. Entrenamiento, carrera. Claro, al fin y al cabo, si para la población general necesitamos platos contundentes, con mucha verdura, carbohidratos complejos, es decir, mucha fibra, digestiones lentas, un corredor no necesita eso, necesita lo contrario, claro, de cara a ese entrenamiento. ¿Qué podemos hacer? Pues de ese plato, ese medio plato de verduras, puedes reducirlo a un cuarto y de esos carbohidratos complejos, más bien carbohidratos simples o sencillos, de digestión más rápida. En lugar de una pasta integral, una pasta blanca. En lugar de un arroz integral, pues un arroz blanco. Y las legumbres en este caso no serían la mejor opción, por ejemplo. Qué bueno. En las proteínas, en lugar de un pescado graso, como puede ser el salmón, pues un pescado blanco, como la merluza. Y así vas a hacer una digestión mucho más ligera y no vas a ir tan cargado y tan pesado al entrenamiento. Qué bueno. Y esto entiendo que, por ejemplo, es decir, que todos estos cambios, de hecho, me los apunto, entiendo que es para los entrenamientos previos, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo voy a hacer un entrenamiento después, no me debería preocupar tanto en esta parte de la fibra, sí, ¿no? Sobre todo las comidas que son antes del entrenamiento. Yo lo que suelo recomendar siempre, después de entrenar, si no tienes que recuperarte pronto porque eres atleta profesional y al día siguiente tienes que volver a entrenar y estar al 100%, para gente normal,
Después de un entrenamiento, haz tu comida normal de siempre y recupérate con ella. Por ejemplo, si haces una carrera por la mañana... Vale, perfecto. Llegamos a posición, ¿no? Es decir, yo salgo a entrenar, hago mi entrenamiento de 10 kilómetros, por ejemplo. ¿Cuál sería un ejemplo de comida después de entrenar? Después, la habitual. Vale. Después, la normal que tú quieras, con tu medio plato de verduras, un cuarto de carbohidratos complejos ahora, y la proteína sí que puede tener grasa como un pescado azul. Pero, por ejemplo, si es la comida de antes del entrenamiento, sí que te recomendaría, por ejemplo, un arroz blanco con una salsa de tomate y a lo mejor un pescado blanco como una merluza o carne como una pechuga de pollo, y la verdura que no sea demasiada, que sea más bien pues un cuarto del plato para ir más ligero. Si tu comida previa al entrenamiento, por ejemplo, ha sido el desayuno, que has entrenado... Entreno por la mañana, quiero desayunar antes... En ese caso, por ejemplo, el desayuno podría ser un queso fresco batido, que no tiene mucha grasa, porque eso te haría luego tener una digestión muy lenta. Pesada. Y puedes añadir pues fruta y sobre todo mucho cuidado con frutos secos. Sí que puedes añadir cereales que no fueran integrales. A lo mejor unos cornflakes también serían buena opción. Qué bueno. Es decir, esa barrera de integral o no integral, que al final entiendo que los integrales llevan mucha fibra y los no integrales no llevan nada de fibra o casi nada. Llevan menos, sí. Es cierto que de normal es beneficioso, es mejor que elijamos siempre lo integral, pero en el caso concreto previo a un entrenamiento es mejor elegir una digestión más ligera, un cereal que no sea integral. Qué bueno, qué bueno. Y para ese corredor que está empezando a correr y quiere como mejorar y dar como un siguiente pasito sumando un cambio a su alimentación, a su nutrición, ¿cuál sería ese primer salto? ¿Cuál sería ese primer consejo? Primero, déjate del tabaco, déjate del alcohol, déjate de los ultraprocesados y mejora la calidad de tu alimentación. Qué bueno. Parece algo obvio, pero cuando te quites todo eso, alcohol, tabaco, ultraprocesados, vas a ver un cambio brutal. Vas a sentirte... Un salto grande, ¿no? Brutal. Vas a sentirte con más energía, con mayor capacidad respiratoria. Qué bueno. Increíble. Ahora, luego también tienes que buscar un peso saludable para ti. Si eres una persona que tiene sobrepeso, en ese momento tu primer objetivo realmente no va a ser tanto el rendimiento en las carreras, sino primero vamos a bajar un poquito de peso, vamos a entrar en nuestro rango de peso saludable. Para eso hay que hacer un déficit energético, déficit de energía. ¿Qué significa un déficit? Consumir menos energía de las que estás gastando. ¿Qué pasa? Que vas a notar la falta de energía. Entonces... En ese momento tu objetivo es perder grasa, no tanto aumentar el rendimiento. Vale. No hay que mezclar objetivos. Ahora, cuando ya entres dentro de tu rango de peso saludable, te hayas quitado ese lastre, en ese momento sí que puedes volver a tus calorías normales de mantenimiento para no seguir perdiendo peso, y ahí vas a notar que estás al 100% de energía y vas a poder de verdad enfocarte en el rendimiento. Qué bueno. Qué bueno. Y si te tuvieras que quedar con una única cosa, es decir, por ejemplo, eso que has mencionado de los ultraprocesados, los ultraprocesados entiendo que es lo que has mencionado antes, ¿no? Que la etiqueta no sea muy larga, que si no tiene una etiqueta directamente, entiendo que esa es la definición, ¿verdad? Un ultraprocesado lo vas a reconocer porque son normalmente los productos más llamativos del supermercado. Tienen envoltorios con muchos colores, dibujitos, brutal. Luego la lista de ingredientes... Exactamente, la lista de ingredientes luego es enorme, sí. O sea que la lees y dices, ¿pero esto qué es? Ingredientes que no entiendo, letras y números raros. Exactamente. Luego sí es verdad que te puedes fijar concretamente en los azúcares, aceites refinados, como hemos dicho el de girasol, y harinas refinadas. Por ejemplo, si vemos harina de trigo y no pone harina de trigo integral. Esos son los ultraprocesados, productos que realmente han perdido su forma y no te aportan mucho más allá de eso, de azúcares, grasas de baja calidad y harinas de también baja calidad que salen muy rápido a sangre y producen un impacto negativo. Bastante alto. Claro, provocan que nuestro cuerpo tenga que darse a sí mismo un chute de insulina para intentar captar ese azúcar y a la larga se producen efectos negativos. Y además es justo lo que has dicho, creo que a mitad del podcast más o menos, de que somos lo que comemos y además es que tal cual todo lo que llega a afectar. ¿Dirías así, mojándote un poco, dirías que la nutrición dentro de los hábitos que podemos adoptar, la nutrición sería el más importante, va primero el ejercicio físico, el descanso, ¿cómo lo situarías? Yo creo que es un trípode, son 3 patas fundamentales, un trípode si falla cualquiera de las patas se cae.
Piensa que una persona, por mucho ejercicio que haga y por muy bien que coma, si no descansa, si está todo el día agobiado de los nervios, va como un zombie. ¿De qué le sirve? Total. Si una persona a lo mejor descansa y come bien, pero no hace ejercicio, a lo mejor su masa muscular es ínfima. Tampoco va a estar saludable, entonces, claro. Y si a lo mejor hace ejercicio y descansa, pero no se alimenta bien, al fin y al cabo también puede desembocar en problemas de salud por dentro, ya sea grasa visceral, exceso de grasa, aterosclerosis, es decir, grasa dentro de la sangre. Es decir, que son un montón de... Al final, yo creo, el ejemplo ese del trípode yo creo que es con lo que nos podemos quedar. Las 3 patas tienen que estar al 100%, y si una cojea, por ejemplo, la cámara se cae, ¿no? Llevándola a la fotografía. Es decir, que al final las 3 son súper importantes y al final todas suman, ¿no? Es decir, porque si yo estoy motivado, viéndolo desde vista del runner, si yo estoy motivado y quiero salir a correr, disfrutar haciendo kilómetros, tengo un objetivo de una media maratón, ahora, por ejemplo, yo en Madrid, ahora en abril, de hacer 21 kilómetros, si no descanso bien, luego los entrenamientos no salen, sino como no tengo energía para el entrenamiento, sino como bien. Es decir, que son varias cositas que todas son igual de importantes para mantener ese hábito saludable, ¿no? Que al final es el objetivo. Totalmente. Brutal, Jesús. Yo creo que un cierre de podcast increíble. Yo creo que era un podcast bastante top. Quizás no se ha hablado muchísimo del running como de costumbre, pero yo creo que tener estos podcasts así como pildoritas de expertise, en este caso desde la nutrición, para las personas que empiezan de cero y también, oye, recordarlo no está de más. Yo creo que es súper importante. Te lanzo una última pregunta. ¿A quién invitarías o a quién me recomendarías traer aquí al podcast? A mí me encantaría ver aquí a Sergio Peinado. Ostras, buen referente, ¿eh? Potente. Sí, la verdad es que es un muchacho al que sigo desde hace muchos años y me inspiró mucho. Qué bueno, me lo apunto. Yo comparto también, yo lo seguía hace bastante tiempo. De hecho, él fue de las personas que me motivó también a empezar a entrenar y tal. Así que yo creo que... A ver qué podemos hacer, ¿eh? Como para traerlo. Súper genial. Yo, por recordar aquí a las personas que nos están escuchando, de nuevo, mil gracias por escucharnos un día más aquí en De Cero a Runner. Como sabéis, cada martes un invitado runner o experto, en este caso aquí con Jesús. Recordaros que nos podéis escuchar, lo que nos estáis escuchando ahora mismo, tanto en Spotify, Apple Podcasts, ebooks, visualmente en YouTube, y sabéis que nos podéis seguir en todas las redes sociales donde subimos mini pildoritas del podcast para que estéis ahí pendientes sobre las cositas que vamos comentando. Y vamos, mil gracias a Jesús por venir, por estar por aquí, y te dejo que cierres el podcast. Muchas gracias a ti, Cristóbal, por la invitación. La verdad es que me he sentido súper cómodo. Bien. Ha sido un placer. Y para cerrar el podcast me gustaría decirle a la gente que somos lo que comemos. Hay que realmente tomarnos en serio la alimentación, pero tampoco de una forma obsesiva. No buscamos la perfección. Al fin y al cabo, queremos unos hábitos que podamos mantener para siempre, mantener en el tiempo y que nos sintamos cómodos con ellos. Lo importante, genial. Mil gracias, Jesús. A ti.